y también me tocó predicar en la iglesia coreana. Entonces esta es la única iglesia que me faltaba, entonces ya lo puedo marcar que ya estoy aquí. Vamos a invitarles para tener una oración. Padre Celestial, gracias por este sábado que nos has dado, Señor. Te pido que ahora en este momento, Señor, que podamos tener reverencia, que podamos enfocarnos en tu palabra y hablar por medio de mí, Señor, tu siervo. Por favor, danos el Espíritu Santo, Señor, para aprender algo de esta historia y conocer un poco más de tu carácter, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Todo pongo en tu nombre, Señor. Amén. Hermanos, quiero hacerles una pregunta esta mañana. ¿Hay problemas en la vida que no vemos? Les voy a dar unos ejemplos. Un día tú vas a ir a dejar a tus niños a la escuela. Estás manejando. O te vas a ir a trabajar. O te vas a ir a la escuela. O estás en camino a la iglesia. Y mientras que estás en la carretera, te pega un carro. Y estás en un accidente. Y no tienes el dinero para pagar el accidente. Eso es un problema que uno no ve. O a lo mejor tú estás haciendo ejercicio, estás en el trabajo y te caes y te rompes tu hombro. Eso es otro problema que no vemos, hermanos. O les voy a dar un ejemplo un poco más extremo. Un día te vas y regresas y tu casa se quema y todo lo que estaba en tu casa es destruida. Le estoy dando esos ejemplos porque cada día que nos despertamos y nos acostamos, uno no piensa que al próximo día va a tener uno un problema. Y parte de la vida que nos tocó como nosotros, como seres humanos, en esta tierra llena de pecado, es que nos vamos a enfrentar a problemas que uno no ve, que uno no piensa que van a venir a su vida. Pueden ser problemas grandes o problemas pequeños. Y les estoy explicando esto porque hay una historia en la Biblia de un hombre que vivió su vida de acuerdo a lo que él quería, de acuerdo a lo que él necesitaba. Y por medio de vivir así, él perdió la vista del Señor. Él puso a Dios en segundo lugar. Y porque él hizo esa decisión, problemas vinieron a su vida. Problemas que él nunca pudiera ver por su ceguera espiritual. Ustedes conocen esa historia. Es una historia muy famosa. Es una historia que nos cuentan como niños, si ustedes crecieron en la iglesia adventista. Les quiero invitar que abran sus Biblias y vamos a ir a Jueces capítulo 16, versículos 1 a 3. Jueces 16 y versículos 1 a 3. Y dice así: Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciéndolo hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón.
Sansón, el hombre más fuerte de toda la Biblia y de toda la humanidad, está siendo perseguido por sus enemigos. Los filisteos odiaron a Sansón y lo querían matar. Pero ¿cómo llegó a este punto? ¿Cómo puede ser que el hombre más fuerte de la historia de la Biblia ha llegado a este momento? Los quiero invitar a retroceder a la historia. Quiero darles un repaso de cómo podemos llegar a este punto. Vamos a unos 3 capítulos atrás, a Jueces capítulo 13, versículos 4 y 5. Jueces 13 y versículos 4 y 5. Vamos a ver aquí que el Señor, antes que Sansón nació, tuvo planes para su vida y les dio instrucciones a su mamá a lo que él tenía que hacer. Dice así la Biblia, versículo 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón nació como un nazareo. Un nazareo es alguien, un israelita que es consagrado a Dios. Sansón, debajo de su consagración, no pudo tomar alcohol o vino y no pudo cortar su cabello. Su cabello fue la representación de la promesa que Dios le hizo a él. Es la promesa de su fuerza. Es donde vino todo. Pero vamos a ver un poco más adelante que Sansón rompió esa promesa. La Biblia no habla mucho de la niñez o de la juventud de Sansón. Pero mientras que Sansón creció, sus prioridades cambiaron. Y lo vemos durante la historia. El primer ejemplo de esto se ve en el capítulo 14, en su primer matrimonio. ¿Y qué pasó en su primer matrimonio? Falló. El primer matrimonio de Sansón falló, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sansón buscaba llenar su corazón con las cosas del mundo. Y su orgullo tomó lugar en cómo el Señor quiso que él viviera su vida. Y es aquí donde Sansón se mete en problemas. Se mete en problemas con el tribu de su esposa y con su familia. Ustedes conocen un poco de la historia, pero les voy a dar un repaso y vamos a ir un poco rápido para que lleguemos al último capítulo. Sansón le contó al tribu de su esposa un enigma. A los que no saben lo que es un enigma en inglés es un riddle. Un enigma es algo, un dicho, que le cuentas a alguien y el propósito del enigma es para que la persona lo trate de resolver. Tiene un significado detrás de ese enigma. Y es un poco complicado cuando alguien le explica a uno. Sansón nunca le contó al tribu el enigma. Después de un tiempo, el tribu no podía declarar el enigma. Y cuando no lo podían declarar, se enojaron y querían venganza contra Sansón. ¿Y qué pasó, hermanos? Los filisteos amenazaron a su familia. Y su esposa lo odió. De hecho, su esposa le contó al tribu el significado del enigma y Sansón se enojó con ella. Sansón se fue, decidió irse. Pero cuando regresó, Sansón se encontraba en una situación complicada. Su suegro ofreció su esposa a su amigo. Y para arreglar la relación que tuvo Sansón con su familia, él ofreció
la hermana de su esposa a él. Después de esto, Sansón vio la situación y dijo, esta gente me odia. Yo quiero tomar venganza contra ellos. Tengo aquí. Y es aquí donde Sansón toma el problema en sus manos. Y lo que hace es que agarra 300 zorros y los atea de las colas y dejó que los zorros que se coman todo el grano. Y cuando los filisteos lo cacharon, ellos se notaban que, oye, este fue el trabajo de alguien, que tenemos broncas con él, tenemos problemas con él. Imagínate, hermanos, 150 pares de zorros comiéndose todo el grano del tribu. Qué historia tan loca. Pero todo eso pasó por un hombre que fue guiado por su orgullo, hermanos. Fue el orgullo que tomó la dirección en la vida de Sansón. Y todo esto por un enigma, hermanos. Cuando uno lee la historia de Sansón como un niño, y cuando le cuenta a uno como un niño, uno tiene una foto de la historia de Sansón como que es una historia muy bonita, ¿no? Que se trata de un hombre que es muy fuerte, que sí hace unos fracasos de vez en cuando, pero al final del día el Señor se acordó de él, termina todo bien. Pero hermanos, yo quiero ser honesto con ustedes. Cuando estaba preparándome para este tema, me dio tristeza leyendo la historia de Sansón. Porque Sansón, de todos los hombres y las mujeres de la Biblia, tuvo las más oportunidades que hacer el más grande trabajo para el Señor. Él fue un juez. El Señor les dio instrucciones a él que juzgara a la nación de Israel, que protegiera a los israelitas. Pero todo eso le pasó a Sansón porque, como les dije antes, no puso al Señor en primer lugar y empezaba a comprometer su fe en otras cosas. Y hermanos, esto nos hace preguntarnos a nosotros, ¿dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Nosotros estamos comprometiendo nuestra fe en otras cosas? ¿Estamos sacrificando lo que nosotros conocemos de la Biblia en favor de otras cosas? ¿Queremos llenar nuestro corazón con las cosas que no van a estar en el cielo? La mayoría de la gente en la iglesia, hermanos, no nada más la iglesia adventista, pero en la iglesia cristiana, no tiene a Dios en primer lugar. La mayoría de la gente en la iglesia no tiene al Señor en primer lugar. Y estamos viendo cosas que están pasando en la iglesia que nunca hemos visto pasado en la historia de la iglesia, hermanos. Hemos perdido vista del Señor. Y como Sansón, nuestro orgullo ha tomado el primer lugar en nuestra vida. Vamos a regresar a la iglesia de Sansón y vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a regresar a Jueces 16. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Y es aquí donde vamos a leer y terminar la historia. Jueces 16, versículos 4 y 5. Dice así: Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Después de que Sansón fuera perseguido por sus enemigos,
decidió irse a un lugar lejos de donde estaba él viviendo, a un lugar que se llama Gaza. Y cuando llegó ahí, Sansón conoció a una mujer. Muchos eruditos bíblicos dicen que Dalila fue una mujer hermosa, guapa, que cuando un hombre la vio a su cara, instantáneamente se enamoró de ella. Entonces uno se puede imaginar qué tan hermosa era Dalila. También muchos eruditos bíblicos dicen que Sansón no pudo resistir a las mujeres. Fue muy débil contra las mujeres. Y es aquí, hermanos, donde ven que los filisteos eran muy listos. Ellos sabían esto. Entonces Dalila era la candidata perfecta para exponer al secreto de Sansón. La candidata perfecta, hermanos. Y los filisteos le ofrecieron a Dalila 1,100 ciclos de plata. Eso equivale en el dinero de hoy a unos $12,500. Y la Biblia dice que no fueron uno, dos o tres filisteos que le ofrecieron el dinero, fueron muchos, hermanos. 15, 16. Entonces uno se puede imaginar que eso es mucho dinero, muchísimo dinero. Seguimos leyendo la historia. Versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 miembros verdes que aún nos tienen juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió las mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces hemos llegado aquí, a este punto. Dalila está comenzando su plan de matar a Sansón y agarrar ese dinerito, hermanos. Ella quería ese dinerito. Oh, sí. Fue mucho dinero. Entonces lo que hace, le dice: mira, amor, ¿cuál es tu secreto de tu fuerza? ¿De dónde viene tu fuerza? ¿Qué tengo que hacer para conocer y saber ese secreto? Sansón, por ser a lo mejor molesto, por jugar con las emociones de Dalila, le miente. Le dice: mira, agarra o atea 7 miembros verdes y eso me hará débil. Como así, se enseña en la foto. Pero cuando Dalila le dijo a Sansón: despiértate, vienen tus enemigos, se levantó y las rompió completamente. Seguimos la historia. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Hermanos, imagínate qué tan fuerte era Sansón. Cuerdas nuevas, hermanos. Ustedes han agarrado cuerdas nuevas que no se hayan usado. Esas son muy fuertes. De hecho, puedes amarrar un carro y llevarlo de un lugar a otro. Con 7 cuerdas nuevas, Sansón las rompió como que eran nada. Dalila
usó la manipulación del amor contra Sansón, hermanos. Y Sansón, por no tener en cuenta a Dios en su mente, porque Dios no estaba en su corazón, por su ceguera espiritual, no entendía lo que le estaba pasando, hermanos. No entendía que había un grupo de gente que lo quería matar. No escuchaba la voz del Señor. No puso atención a lo que estaba pasando. Seguimos la historia. Versículos 13 y 14. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejeres 7 cuedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y él les aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Otra vez, Dalila regresa a Sansón. Una noche: amor, ¿por qué me engañas? ¿No me amas? ¿No me quieres? ¿No me quieres decir su secreto? Y otra vez Sansón, mal humor sentado, piensa y dice: bueno, ok, te voy a decir esto. Tiene algo que hacer con mi cabello, pero no completamente. Y le dice: mira, si tejieres 7 cuedejas de mi cabeza con la tela, eso me hará débil. Pero cuando Dalila fue a su cama para levantarlo, su secreto no fue conocido. Y es aquí, hermanos, en los próximos versículos, donde Sansón hace su error más grave y rompe la promesa que el Señor le dio. Vamos a seguir leyendo. Versículos 15 al 22. Y él le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras y importándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 cuedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, por su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Sansón, hermanos, hace el error más grande de su vida y expone su secreto. La promesa del Señor que le dio cuando nació.
Y hay algo muy interesante de la historia, hermanos, que habla mucho del carácter de Sansón. Mira lo que dice la hermana White sobre esto. Físicamente fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. Fue uno de los más débiles, hermanos. Wow. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte. Pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que le dominan a él. Hermanos, ¿cómo puede ser que el hombre más fuerte de la historia de la humanidad, el hombre más fuerte de toda la Biblia, podrá tener el carácter más débil de todos los hombres y las mujeres de la historia de la humanidad? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser, hermanos? Uno lee la historia y lo piensa, oye, pues Sansón debe de tener un carácter muy fuerte, ¿no? Porque es muy fuerte, tiene todos los regalos físicos que todos los hombres quieren. Pero eso no fue así, hermanos. Hermanos, este es el problema más grande que tú y yo no vemos. El problema de no poner a Dios en primer lugar. El problema de fijar nuestros ojos en otras cosas, en las cosas que no son de Dios. En tener nuestras prioridades en las cosas que no son de Dios, hermanos. Yo me acuerdo, yo crecí en una iglesia hispana. Para mí la iglesia hispana y la obra hispana tiene un lugar muy especial en mi corazón. Yo me acuerdo que cuando yo crecí, conocíamos a una familia. Y de vez en cuando vistes a esta familia. Ellos vinieron a la iglesia por temporada. Los vistes unas semanas y luego por meses no los ves. Uno pregunta, pues, ¿dónde están? ¿Dónde van? Y un día, un hermano nos explicó qué pasó con la familia. Y él nos dijo que, pues, la familia, ellos son fanáticos del Club América. Ustedes conocen al Club América, es el club de la Ciudad de México. La mayoría de sus partidos del Club América son los sábados, sábados en la mañana. Entonces ellos hacen planes para, en vez de venir a la iglesia, a jugar el Club América. Y cuando nos contó la historia del hermano, pues nos reímos de la historia, ¿no? Uno piensa que es un poco chistoso, se burla de la familia, hace bromas de la familia. Y pues uno piensa que, oh, bueno, qué chistoso, ¿no? Pero cuando reflejo en esa historia del hermano que nos dijo el hermano y el estilo de la familia, me da mucha tristeza, hermanos. Me da tristeza porque ellos pusieron a algo más importante que a Dios en su vida. Ellos reemplazaron a Dios por un deporte. Y hermanos, les cuento esa historia no para juzgar a esa familia y no para que nos burlemos de esa familia. De hecho, hay que orar por esa familia. Pero para preguntarnos a cada uno de nosotros en nuestro corazón nuestra fe, nuestras prioridades. Porque tú y yo, hermano, siendo honesto, también nosotros tenemos un Club América en nuestro corazón también. Oh, sí, hermano. Claro que sí. A nosotros también tenemos un Club América en nuestro corazón. Esos hermanos, por ignorancia o por no saber, hicieron esa decisión. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de no poner a clubes
América en nuestro corazón, hermanos. De poner a Dios primero. De decir, Dios, yo quiero que seas mi número uno en mi vida, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, con la palabra, con lo que yo digo, con lo que yo como, con lo que yo vivo. Yo quiero que tú seas mi prioridad. Yo quiero fijar mis ojos en ti. El problema el problema espiritual más grande que tenemos, hermanos, es eso. Y como les dije antes y como lo estaba explicando, estamos viendo cosas no nada más en nuestra iglesia, pero en el mundo cristiano que nunca hemos visto antes. Y es porque nuestros líderes y nosotros como miembros hemos perdido la vista del Señor. Eso es verdad, hermanos. Pero cuando nosotros como hermanos, nosotros como iglesia, ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas. Pero solo va a venir si tú y yo lo dejamos que Él lo haga, hermanos. Vamos a terminar la historia de Sansón. Y es aquí donde yo quiero concluir. Vamos a regresar a Jueces 16 y vamos a empezar en el versículo 23 y vamos a acabar el capítulo aquí. Jueces 23 al versículo 31. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas y en medio sobre las que descansaba la casa. Y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Sansón perdió la vista espiritualmente y físicamente, hermanos. Qué ironía, ¿no? Y hermanos, estamos en peligro de hacer lo mismo que hizo
Sansón, el hombre más fuerte de la tierra. Pero la historia no acaba en una manera mal. Sansón es llevado a un palacio grande. Muchos eruditos bíblicos dicen que este palacio era un palacio que podía caber miles y miles de personas. Es un lugar donde celebra que se adoran a los dioses de los filisteos. Y llevaron a Sansón, le pusieron cadenas en sus manos. Y Sansón le dice a un joven, mira, ponme entre las dos columnas que sostienen esta casa. Sansón puso sus manos en las columnas. Y es aquí, hermanos, donde Sansón llega a su punto más bajo. Pero Sansón hace algo, hermanos, que tú y yo debemos de hacer. Se acordó de Dios y se arrepintió. Y le pidió, Dios, una vez más, sé que yo nunca viví mi vida de acuerdo como que tú lo querías que yo lo viva. Acuérdate de mí y dame mi fuerza. Mi cabello ha regresado. Acuérdate que la promesa que tú me has dado. Y en ese momento, Dios le dio la fuerza a Sansón. Y la casa se cayó. Y la Biblia dice que mató muchos más en ese momento en toda su vida, hermanos, en vez de toda su vida. Y es aquí, hermanos, donde termina la historia de Sansón. Termina la historia de un hombre que fijó sus ojos en otras cosas. Y los vemos durante toda la historia. Con los filisteos, con su primer matrimonio, con la venganza, con la pelea, con los zorros, con Dalila. Sansón nunca vio a los problemas que le vinieron, hermanos. Nunca los vio. No puso atención. Y al final de todo, pagó con su vida, hermanos. Hermanos, hay que no ser como Sansón. Que tenemos todo. Que Dios nos ha dado todo. Todos los regalos que tú y yo, todos los regalos y las bendiciones que tú y yo siempre hemos querido. Hay que ser leal al Señor, hermanos. Hay que arrepentirnos y acordarnos del Señor, hermanos. Solo el Señor nos puede dar esas cosas. Pero también el Señor se los puede quitar, hermanos. Él tiene ese poder. Pon a Dios primero en tu casa, en tu familia. Y hermanos, fija tus ojos en Cristo. Y Él nunca va a quitar los suyos de ti. Cuando el pastor Alex me dijo, le dije, pastor, ¿qué gusta como servicio de canto? Y me dijo, lo único es fija tus ojos en Cristo. Y no sabía el pastor Alex, que es mi himno favorito. ¿Verdad? So, vamos a pedir que se pongan de pie, hermanos, mientras entonamos, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y la terrena sin valor será
será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y la terrena sin valor será a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor. Amén. Oremos para salir y para la comida. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder pedir perdón, hermano. Pedir perdón. Gracias, Señor, por la historia de Sansón. Es una historia que podemos aprender muchas cosas, pero nos enseña algo. Nos enseña qué nos pasa en nuestra vida cuando quitamos nuestros ojos de ti, Señor. Señor, te pido que andes con cada uno de sus hermanos. Que ellos nunca pierdan la vista de ti, Señor. Que siempre en su vida pongan a ti en primer lugar. Que siempre en su vida te escogen, Señor, antes de todas las otras cosas. Queremos ser fiel a ti, Señor. Sabemos que tú vienes pronto. Ya no es tiempo de jugar con nuestra fe, Señor. Es tiempo de tomar nuestro pasito de fe y caminar contigo. Señor, te pido que cuides a los hermanos que no vinieron hoy, que también oremos por ellos también, que ellos también necesitan ponerte a ti en primer lugar, Señor. Y Señor, ayúdanos a ser la luz, de acordar a cada uno de nosotros en lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, de fijar nuestros ojos en ti, Señor, y de ponerte en primer lugar cada día. Te pido que bendigas los alimentos que están preparando para nosotros, Señor, que andes con nosotros mientras hablemos juntos como hermanos, Señor, y que podamos descansar hoy en ti y reflejar hoy tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Todo eso te lo pido en tu nombre, Señor.